callers, right? Traigo del inframundo huestes convertidas, haraganes convertidos por la liturgia del trabajo, herejes revitalizados en sus doctrinas y furias arrepentidas de su labor. Heme aquí hablándote al oído, tratando de que ingieras la píldora roja. ¿Quieres ser parte de los nuestros? El doctor Abel Pérez Rojas nació en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México, el 6 de enero de 1970. Es escritor, poeta y un destacado activista social. Gracias a sus escritos podemos entender muchos de los problemas que suceden en nuestra actualidad. Ha sido publicado, gracias a esta pluma crítica, en diferentes medios, tanto nacionales como internacionales. Muchas de sus frases han sido citadas en libros, investigaciones y publicaciones. Ha obtenido premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ha sido nombrado hijo destacado de la ciudad de Tehuacán. Es además fundador de un movimiento de impacto internacional llamado Saber Sin Fin. Les invito entonces a adentrarse en el pensamiento del doctor Abel Pérez Rojas, un verdadero protagonista de las letras iberoamericanas. Cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria. Hablamos desde, obviamente estuviste en Tehuacán hasta que terminaste la preparatoria y luego llegaste a Puebla y estudiaste. Yo estudié la licenciatura en Derecho. Yo vine a Puebla buscando hombres sabios, cultos, intelectuales en la universidad, y tuve la oportunidad de conocer maestros con una visión muy particular del derecho, pero los que me entusiasmaron, los que me permitieron ver que el espectro cultural y artístico era más amplio, los encontré fuera. Y ya decidí quedarme en Puebla y empezó ahí una historia, una parte de mi vida muy importante. Licenciatura en Derecho primero, y luego maestría. Cursé una maestría en formación permanente, luego cursé otra maestría en ciencias de la convivencia humana, participación social y un doctorado en formación permanente. Ok, educación permanente, me imagino que es una cuestión de aprendizaje incluso para adultos. Es una visión de la educación. En resumen, la educación permanente sostiene que el hombre aprende en todo momento y es un proceso interminable, inacabado y en todo momento. Por ello inicialmente en la década de los 50 se identificó como educación para adultos, hasta que fue cambiando con el paso del tiempo y esto permeó absolutamente a todo. Desde primaria, secundaria. Es decir, lo que estamos haciendo en este momento es un diálogo que se contextualiza en el marco de la educación permanente. Bien, ¿y por qué la educación? ¿Por qué fue tu área? ¿Por qué decidiste estudiar asuntos de educación? ¿Viste algún problema o qué pasó? Porque yo me descubrí en los encuentros literarios, artísticos, de estudios informales que tuve antes de concluir la universidad y posteriores a ellos, y me percaté que tenía una enorme facilidad para transmitir, para compartir mi saber, pero además que me fascina aprender de los demás. ¿Y encontraste lo que buscabas o resulta que a la hora de estudiar encontraste otras cosas? Fíjate que buscando una cosa encontré otra afortunada. Yo en ese entonces estaba trabajando para el CONALEP en el área de capacitación y a mí me interesaba tener una maestría para efectos escalafonarios y para cuestiones de formación que se evaluara dentro de mi lugar de trabajo. Así es que yo quería estudiar una maestría en donde fuera. Y por circunstancias de la vida, llegué al Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, sin saber que esta era una institución de carácter internacional, altamente reputada precisamente por sus investigaciones y sus aportes en el contexto de la educación permanente. Así es que yo sin saber me matriculé
¿Cuál sería mi sorpresa? Que caí en la institución, en las mejores manos, en la institución adecuada para esta visión que yo tenía de la educación. ¿Ves la educación de México y del mundo caminando hacia donde debería? No. Mira, hay una enorme inercia mundial para que las personas no se desarrollen, para que haya un control del sistema, para que las personas sean únicamente consumidoras y sean felices en ese contexto del consumismo, ¿sí? Nos venden la idea de que la felicidad está en el consumismo, pero la educación en esencia es netamente liberadora y muchos esfuerzos que se hacen en torno a esta visión liberadora es la que ha llevado a buscar alternativas para que las personas se desarrollen más allá de los planes y de los programas oficiales. Y creo que en el mundo hay una constante búsqueda, una intención de reencontrarse con nuestras raíces formativas, de revalorar el esfuerzo que están haciendo los colectivos, la llamada sociedad civil, que hoy afortunadamente nos damos la oportunidad de volverle a llamar pueblo. En fin, entonces que hay una enorme fuerza tratando de romper esta coerción que se genera desde el poder. Todo este trabajo de disciplinario dentro del aula, en donde los alumnos deben estar todos sentados y callados, pues es un trabajo inútil entonces. Mira, no totalmente inútil, porque no podemos negar que nosotros mismos somos hijos de esas instituciones y que ahora nosotros somos quienes estamos criticando esta visión que hay. Pero reducir la educación a las aulas, que por cierto el doctor Luis Benavides y Lizaliturri ha abordado al respecto en esta vinculación etimológica de aula-jaula, ¿sí? Sí nos lleva a ver que nos estamos perdiendo de un enorme universo más allá de las cuatro paredes de las instituciones. Y ni siquiera es una cuestión de que estés sentadito, quietecito, o que en sentido contrario estés libre, dibujando, subiendo, etcétera, cuando tanto en un caso como en el otro, el común denominador es el encapsulamiento de la educación y la no crítica del sistema en el que estamos viviendo. O sea, porque cuando tú empiezas a criticar esto que organiza y dirige nuestras relaciones humanas, es lo que nos da la oportunidad de ver que hay formas alternativas de vida. Entonces, también está encapsulado estos métodos alternativos de convivencia y de creación cuando lo reduces a la no crítica del sistema en el que vivimos y lo reduces a las cuatro paredes, inclusive aunque sea en espacios abiertos, pero es la postura mental que tú tienes frente a la educación. De mi libro Resurgir de la Cera, el poema inicial con el mismo nombre. Nos cortaron las alas, no pusimos resistencia, nos sellaron la boca y cuenta nos dimos. Limitaron nuestra razón y fuimos moldeados a su antojo. Ellos no querían dañarnos, pero el maleficio se cumplió. Pérfidos y miopes, acabando con ángeles. Sin poder volar, los sueños claudicaron. La mirada se nubló y el valor evaporó. Fueron tiempos tristes, el triunfo de los mitad bestia sobre los hijos de la luz. Ahora entiendes por qué sufres. Tu origen celeste estuvo anclado. Soportó ofensas, comió y vivió con salvajes, y en un arrebato de supina ignorancia, blasfemó de su magia. Se regodeó en la vileza, y al fin, la amnesia ganó. Hoy estás aquí, recuperando el tiempo perdido, gozando la fractura de las cadenas, hermanando y uniendo sin intermediarios, disfrutando de lo prohibido, creando sin cesar, moldeando el aire, pariendo una y otra vez dioses, jugando con el tiempo y con la tinta, bailando en el fango sin mancharse, desoyendo los tambores de guerra y amamantando pícaros subversivos. ¿Quieres desaprender más rápido? ¿Estás listo para potenciarte en tu origen? Si dices sí, descifra el enigma que divide al genio de la locura, esa dimensión que evita el abandono, operatividad temida por los creadores de la falsa realidad. Ubicado en la plaza de la historia, en medio de círculo de fuego, en el trayecto mirarás con bondad
a quienes en el albor te amputaron las alas, los mismos que te silenciaron, aquellos que en profundo gesto de amor te deformaron como cera blanca. Padre y madre que están en mi origen, les ubico al lado de los santos y de los mártires, les declaro mi amor profundo, con el corazón en la mano los bendigo y les perdono por la eternidad. Así sea, así fue, así será. Abel, cuando San Juan Bautista de la Salle empieza a dar educación a los niños, lo hace pues en la naturaleza, platicando con los niños, enseñándoles lo que necesitaban saber. Deberíamos retomar ese tipo de educación. ¿Dónde está la diferencia entre esa educación y la que generaron las industrias en la revolución industrial para que los obreros llegaran bañados, aseados, disciplinados, que supieran hablar o que supieran escribir? ¿Qué hacemos con esa primogénea educación hacia la nueva educación? Bueno, yo te diría que antes de lo que me acabas de citar, pues estuvieron los griegos, Claro, en la caminaban y andaban, y estuvieron en América los viejos y los ancianos que enseñaban las propiedades medicinales en el lugar en donde se daban las plantas, por ejemplo. En fin, si nos vamos a los antecedentes históricos de la educación como tal. de la educación como tal, vamos a encontrar, fíjate, que hay algo muy importante. Te voy a citar algo que me gusta mucho hacer. Cuando tú le preguntas, es más, ¿te parece que lo hagamos así rápido, pero ya, sale? Si yo digo educación, lo primero que viene a tu mente es, ya, dímelo. Maestros, ¿Qué más? bancas, 2, ¿qué más? pizarrón. 3, 4, bueno, ok. Eso pasa con 9 de cada 10. Cuando le dices así rápidamente, si yo digo educación, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Las personas dicen exámenes, calificación, recreo, libros, reprobado, maestro, certificado, etc. Y muy pocos, hasta el final, dicen desarrollo, alegría, libertad, progreso, etc. ¿Por qué? Porque hoy día hablar de educación ha sido sustituido por hablar de escuela. Secretaría de Educación Pública es en automático pensar en maestros, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Programas, llenar formatos. Claro. Oye, ¿y si las escuelas en algún momento desaparecieran, cómo nos educaríamos? Nos educaríamos, Volveríamos. a partir de compartir unos con otros. Dejaríamos de aprenderlo. ¿No? Fíjate, hay algo muy importante. El principio de educabilidad en el hombre. ¿En qué consiste este principio que dice? Que el hombre se forma y en consecuencia se educa. Ya sabemos que cuando decimos se forma y se educa, también entendemos que puede perder el camino y que puede deseducarse y que puede entrar en procesos degenerativos. Pero el hombre se educa y se forma en todo momento, desde el primer instante de su nacimiento hasta el último instante de vida. Y yo difiero un tanto de esta afirmación, porque yo digo que está demostrado, gracias a los distintos esfuerzos y de estimulación intrauterina, que inclusive antes de nacer, el individuo ya se está formando, ¿sí? Y que es más, fíjate, aún antes de ser concebido, se propician las condiciones para que el individuo pueda ser formado. Tanto así que hay sociedades, hay pensadores, hay políticos, hay estadistas que sostienen que si queréis educar a un hombre, educad 20 años antes a su madre. Y claro, hablar de la madre hoy podemos decir que no en una visión machista, sino por la cercanía que tiene las mujeres con los bebés, con los niños. Y hoy tendríamos que decir, educad 20 años o formad 20 años antes a los padres si queréis educar a ese hombre y si no queréis castigarlo posteriormente. Entonces, entonces no empieza con el nacimiento. Tenemos que propiciar las condiciones desde antes de que sean concebidos los seres humanos
y luego estar convencidos que no obstante la muerte, podemos seguir influyendo en la formación de las personas con nuestro ejemplo y con nuestra obra. Y yo estoy convencido de eso, y eso es lo que yo hago. O sea, yo hoy, a través de mi obra literaria, a través de mis emprendimientos, a través de lo que hago, estoy dejando dardos en el ciberespacio para que una vez que yo esté muerto puedan seguir incomodando, puedan seguir motivando, puedan seguir siendo bandera de lucha, despertando. Los artículos y las frases del Dr. Abel Pérez Rojas también han sido publicados en Legal Today, Siglo XXI, Surfer Rule, Gaceta del Senado, Tinta al Aire, Frasessabias.com y en diferentes tesis de investigación al final de las carreras. Abel, cuéntanos de tu premio, por favor. Bueno, es un reconocimiento que realiza la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica, SINOE, con sede en Madrid, y que es el Premio Chamán 2019 a la oralidad y a todas las cuestiones que tienen que ver con lo que realiza la cátedra. Es un reconocimiento extraordinario con motivo de los primeros 30 años de vida de la cátedra, y por ello se otorgó a 35 personalidades. Esto de las personalidades, bueno, es tal cual, te lo digo como está el acta, como está el acta, y es se conforma un jurado que sesiona en Lisboa, en Madrid y en México, en Ciudad de México. Entonces ellos decidieron, entre esas 35 personalidades, otorgarme el Premio Chamán 2019. En el 2014, la Cátedra Iberoamericana había otorgó este reconocimiento a Saber Sin Fin como un proyecto cultural. Ahora, en el 2019, me lo otorga de forma individual por mi labor a favor de la cultura, del arte y del trabajo que venimos haciendo de manera colectiva a favor de la comunicación entre los pueblos. Entonces, para mí esto fue algo muy importante debido a la reputación que tiene la Cátedra Iberoamericana, a lo estricto que son sus protocolos y a la alta reputación que tiene la SINOE. Entonces, por supuesto que esto ha implicado para mí el que haya una motivación muy importante, el que implique que ahora nosotros tenemos que esforzarnos en lo que estamos haciendo, y que por supuesto esto sirva de ejemplo para que las personas que están realizando esfuerzos independientes se den cuenta que más allá de nuestro continente hay personas que están pendientes de lo que están haciendo y que están interesados en que esto se difunda de manera internacional. Bien, entonces ahora la oralidad. Bueno, para empezar, ¿qué es la oralidad? ¿Y en qué sentido la cultura y la oralidad se están encontrando? Claro, sí, mira, bueno, esta es una opinión muy personal. Por supuesto que no puedo hablar para nada por la cátedra, porque ellos tienen protocolos muy estrictos y además investigaciones altamente profusas. Pero yo lo que te puedo decir desde mi visión como poeta y como educador permanente es que el diálogo es algo muy importante y que el diálogo es lo que ha permitido la evolución humana. Gracias a esas largas caminatas que se hacían entre unos y otros, a los diálogos que se establecían allá en la caverna, en los bosques, a la orilla de los lagos, guareciéndose de las inclemencias, de las grandes heladas, etc. Es como propiciamos el aprendizaje entre unos y otros. Y ha quedado una enorme herencia que si no la hacemos visible, se pierde, porque esto conforma en su conjunto el patrimonio cultural intangible, es la huella de lo que somos. La oralidad hoy día, frente a estas innovaciones tecnológicas que nos aíslan y que llevan propician que pasemos horas y horas frente a nuestras pantallas de plasma, ¿sí? Está llevándose a un rincón en donde quienes hacemos nuestro trabajo basándonos en la palabra, tenemos que resaltar el valor de la oralidad como un puente intergeneracional,
como una vía de pacificación, como una beta que tenemos que explotar para potenciarnos en lo que implica ser humanos. Una mayéutica moderna. Yo diría simplemente una mayéutica. Quitémosle de lo moderno, porque habrá quien diga posmoderno, habrá quien diga en las sociedades líquidas, en las sociedades de cristal, etcétera. Correcto. Yo diría simplemente en una mayéutica, en una dialógica, en sus distintos formatos, en sus distintas corrientes, pero rescatando el valor de la palabra hablada. En ese sentido, Saber Sin Fin, dices 2014, gana el premio de oralidad. Significa entonces que este tipo de encuentros que se hacen en los programas de Saber Sin Fin, pues van acercando a las personas a estos conocimientos, ¿no? Sí, mira, nosotros hemos tratado de hacer un esfuerzo, lo cual no implica que tengamos también programas en donde de repente se nos va la esencia del proyecto, pero fíjate que Saber Sin Fin ha tratado de tener una esencia en la cual pretendemos que las personas aprendan algo después de escuchar nuestros programas, que haya de un posicionamiento de liderazgo social de las personas que toman un micrófono y que puedan hacer visibles diversas causas, ¿no? Entonces, esa es la esencia y el corazón de Saber Sin Fin. Y aunque hay hoy día muchos proyectos con mayor tecnología, con mayor presupuesto, con mayores redes para la difusión de sus contenidos, el corazón de Saber Sin Fin es lo que nos ha permitido resistir las inclemencias económicas, las inclemencias de la adversidad circunstancial, etc. Pues en el siguiente segmento pretendo platicar con Abel sobre precisamente este proyecto de Saber Sin Fin. Y bueno, pues antes que terminemos este momento es felicitarte, Abel, porque este reconocimiento, bueno, entre millones de personas que hay en Latinoamérica, que haya sido electo tú precisamente porque has creado este movimiento cultural y porque has aportado a la cultura de Puebla como un movimiento importante que ya se empieza a notar en diferentes zonas, pues es para reconocerse precisamente. Si ellos desde lejos te pudieron ver, pues es que precisamente traes algo, traes un encuentro con la gente, esta mayéutica, este diálogo con la gente, esta oralidad. Y pues quiero felicitarte definitivamente, ¿no? Yo te voy a decir esto, algo que dice uno de mis poemas, a ver si lo recuerdo, pero encierra muy bien esto que estamos diciendo. Y es parte de mi libro Píldora Roja. El poema se llama Diquesa, más o menos es ese. Traigo del inframundo huestes convertidas, haraganes convertidos por la liturgia del trabajo, herejes revitalizados en sus doctrinas y furias arrepentidas de su labor. Heme aquí hablándote al oído, tratando de que ingieras la píldora roja. ¿Quieres ser parte de los nuestros? Sí, tengo 4 libros. Publicados. 3 publicados y uno solamente registrado en una primera etapa. Te explico. Sí. Yo empecé escribiendo artículos de carácter académico por los estudios de posgrado. Posteriormente empecé a flexibilizarme. Tuve contacto con la Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica, a quienes mando un saludo. Y ahí me topé con la hiperbrevedad, que me encanta, que es tratar de decir lo más que se pueda con la menor cantidad de palabras. Pero mucho significado. Pero mucho significado, sí. Yo creo que son los antecedentes considerablemente de Twitter. Entonces yo empecé a escribir brevedad, hiperbrevedad, y empecé a incursionar en la poesía. Entonces, después de un tiempo, hice una recopilación de algunos breves, hiperbreves y poemas que tenía, y los registré bajo el título de la brevedad al intento, ¿sí? de la brevedad que venía trabajando al intento de poesía. Luego conformé mi primer poemario, que se llama Provocaciones al impulso y a la razón, que son 33 poemas, con poemas románticos, eróticos, históricos y reflexivos.
Posteriormente di paso a mi segundo poemario, que se llama Píldora Roja, y luego hice una recopilación de 27 artículos de corte educativo, porque después de estar escribiendo poesía di el salto a estar escribiendo artículos de corte periodístico con una visión educativa. Entonces, Educarse, aportes para la educación del siglo XXI es una recopilación de algunos de mis artículos escritos semanalmente en distintos medios. Ahora, en el 2019, estoy por publicar, de hecho ya ha salido un avance en algunos medios, de mi poemario Resurgir de la Cera. Y Resurgir de la Cera es el antecedente a 4 libros más que ya tengo registrados. No me acuerdo ahora de los títulos, pero sí seguro tengo Sobrecarga. ¿Y por qué hacer poesía? Bueno, a mí me parece que la poesía es una vía de libertad, de poderse expresar sin el rigor académico, del cual, bueno, pues vengo saliendo después de haber cursado los posgrados, sin esas pautas que te marca el periodismo, del cual tuve la oportunidad de estar trabajando 4 años muy estrechamente con la maestra Mireya Ramírez. Entonces, me parece que la libertad se presenta muy bien en la poesía, de trabajar a través de sus alegorías, de sus figuras, de los distintos trayectos que podemos ir encontrando en ella. Entonces, a mí en lo particular me fascina la poesía, pero hay algo muy importante, me creo yo. Hay una influencia en mi infancia, porque uno de mis tíos, mi tío Francisco Rojas, él es poeta, y él llega a vivir a Tehuacán, y de alguna manera yo como niño veo que él escribía asiduamente, que mi hermano Miguel Ángel se convierte en su escribano, y entonces hay una influencia de ver que la poesía nos permitía abordar cualquier tema. Y a mí en lo particular me encanta la poesía por esa libertad, porque me recuerda a mi infancia y porque me da la oportunidad de trabajar algunas líneas de investigación que yo ya vengo abordando en los formatos periodísticos y en mis artículos académicos, y le da consistencia y le da sustento a lo que yo hago. Por eso creo que mi poesía no es una poesía bobalicona, no es una poesía rosa, no es una poesía desechable, sino es didáctica. Es profunda. Dentro de esa profundidad Filosófica. es filosófica, Okay. ¿sí? Es filosófica, aunque se da la oportunidad de gozar en el romanticismo, en lo erótico, en lo lúdico, ¿sí? De deleitarse en estas distintas vertientes, pero tener esa libertad que desde la educación estamos buscando. Oye, hay una poesía con métrica, con rima, y esta poesía que tú trabajas, supongo por la cuestión de libertad de la que hablas, que es una poesía libre, que no necesita encajonarse en unas medidas, en unas rimas, en un tipo de soneto, por ejemplo. Sí. Esta es la poesía que tú trabajas, la libre. Sí, es la libre, y fíjate que yo la he llevado al ámbito de lo intuitivo, porque trato de encontrar el ritmo, la cadencia, la secuencia, lo agradable, a partir de entrenar mi oído interno y encontrar ese ritmo sin distraerme en la rima, en la métrica y en la extensión de los textos. Que no se vayan muy grandes. Entonces es una cuestión musical que trato de llevar sin perder la profundidad del contenido. Pero esto requiere que las palabras que uses tengan una variedad de significados también. A mí la poesía me ha dado la oportunidad de ver la riqueza del español y de ver la oportunidad que tenemos de hablar un idioma que es de poetas natos, que es de creadores, y que va muy acorde con esa sensibilidad que tenemos en Latinoamérica para expresar lo que sentimos, y de esa fraternidad de compartir
con los demás. Me he recreado en la poesía y la poesía se ha recreado en mí, y esa es una de mis aspiraciones, que después de un tiempo y se haga un recuento, se pueda concluir que yo le aporté a la poesía, a mi idioma y a la sensibilidad humana, después de tanto escribir y exponerme y exhibirme, y esa consideraría que sería mi aporte en el nivel de grano de arena ante la inmensa playa poética. ¿Cómo hacer que la gente sea más sensible a lo que tú les estás queriendo decir? Tú que eres maestro también y educador. Evidenciando que son más sensibles de lo que creen. O sea, a mí me invitan en distintos foros y yo hago ejercicios donde les demuestro que en muy poquito tiempo, o sea, en una sesión y trabajando, podemos hacer poesía. Porque la sensibilidad es innata. Pero estamos erróneamente creyendo que poesía es rima, que poesía es formatos, es cuadratura, etc. Lo cual no estoy diciendo que no lo sea. No se puede hacer, claro. Lo que estoy diciendo es que limitamos nuestro espectro poético solamente a lo que nos enseñaron erróneamente cuando alguna vez estudiamos literatura y cuando alguna vez únicamente teníamos como referentes literarios a los grandes que nos han antecedido. Los caligramas son estas imágenes y dentro de estos pequeños símbolos, iconos, llevan dentro un poema. ¿Esto por qué trabajamos así? ¿Por qué queremos una poesía que se mete a su forma? Yo creo que es al revés. Yo creo que lo que nos muestran los caligramas como otros formatos es que la poesía la podemos encontrar en otras formas. Hoy día vemos personas que se tatúan sus poemas, hay quien hace poesía caminando, bailando. Hoy las redes sociales nos han permitido ver que dependiendo de cada red social podemos entrar en distintos formatos. ¿Quién diría que Instagram se ha convertido en una plataforma poética muy importante? Ni qué decir de Twitter. Y por supuesto el YouTube nos ha permitido ver que nuestra poesía es altamente explotable visualmente, de forma auditiva, y entonces es un regocijo presentarnos en estos gimnasios que hoy la multimedia nos ha acercado y que nos ha exhibido, que ya lo veníamos haciendo, ¿no? El día de hoy vamos a tener la gratísima oportunidad de platicar con nuestro querido amigo Abel, el director, fundador del proyecto Saber Sin Fin. Abel, 2006 es el año en el que inicias un proyecto que hoy ha tenido pues una repercusión internacional. De hecho, se han transmitido programas en diferentes idiomas. Háblanos de Saber Sin Fin, háblanos de cuál fue la idea que orilló a crear este proyecto. Mira, todo empezó porque yo estudiando la maestría en formación permanente, las primeras tareas tenía que elaborar un artículo, un ensayo en torno a la participación social. Y entonces lo hice. Yo en ese entonces no sabía inclusive informática, no sabía ni siquiera lo básico, así es que acudí a un café internet, de esos que ya desaparecieron, lo hice, pero investigando información me di cuenta que había la oportunidad de publicar. Entonces era un portal en Argentina, después de que yo presenté mi tarea, me la calificaron y entonces la mandé a Argentina para que me publicaran este artículo. Lo mandé a monografías.com y me lo publicaron, y después de 3 meses. Y una vez que lo publicaron, se suscitaron muchísimas cosas, porque me escribieron, me pidieron que recomendara yo bibliografía, lo publicaron en Perú, lo publicaron aquí en México, en una revista, en una publicación que existía, no sé si existe actualmente, que se llamaba Metadata, que publicaba de manera conjunta el Consejo para la Cultura y las Artes y Bellas Artes. Entonces, para mí significó que por algo que pudo haberse quedado guardado, me empezaran a contactar de distintos lugares. Me escribieron de la Complutense de Madrid, en fin. Entonces yo pensé que teníamos que generar un espacio en donde las personas compartieran lo que sabían.
E inicialmente sí pensé que Saber Sin Fin podía ser algo muy parecido a monografías.com, en donde las personas compartieran sus tareas y estuvieran al servicio de los demás, algo muy parecido a lo del Rincón del Vago. Años después, como 5 años después de que esto sucedió, yo ingresé a estudiar el doctorado en educación permanente, y en una sesión que tuvimos en torno a la nosfera y al saber colectivo, me percaté que teníamos ya que llevar a cabo Saber Sin Fin bajo esta visión de lo que yo estaba estudiando en el doctorado. Así es que así fue como surgió Saber Sin Fin, publicando algunas de las tareas que yo ya tenía con motivo de la maestría, invitando a algunos de mis colegas a publicar sus poemas, en fin. Entonces se diversificó, porque no fueron únicamente artículos ni fueron ensayos, sino se diversificó a la poesía y se fue ampliando conforme fue pasando el tiempo. Luego consideré que Saber Sin Fin podría ser una empresa centrada en el saber, una empresa de sentido social, etc. Luego creí que Saber Sin Fin podía ser una empresa de comunicación, y fue así como desarrollamos nuestro estudio de radio-televisión. Para esto, a medio año después de que yo eché a andar Saber Sin Fin, a finales del 2006 o principios del 2007, surge la oportunidad de tener un programa de radio en internet en xhtvfm.com. Así fue como surgió mi programa de Saber Sin Fin. Yo ya tenía experiencia previa sabatina en la HR, estar colaborando en un programa de un amigo muy querido que se llamó el programa Por Amor a la Vida. Entonces entramos a una etapa de tener nuestro estudio de radio por internet. Conforme fue avanzando las nuevas herramientas, fue cambiando a televisión. Ahora estoy convencido que somos una especie de colectivo centrado en el saber, una organización del saber. Para esto, no confundir, una cosa es una sociedad del conocimiento, sociedad de la información, y yo sostengo que las sociedades del saber son aquellas que no solamente buscan la información ni la compartición de datos, sino que buscan gestar espacios de sabiduría, buscando la sabiduría como ese conocimiento depurado que nos lleva a buscar mejores condiciones de vida, y entre ellas la felicidad. Estamos hablando de 13 años, fundado el 10 de diciembre del 2006. Oficialmente el 12 de octubre del 2006. Ok. ¿Alguna otra cifra que para ti sea significativa, como cantidad de horas que se han grabado o número de programas? Mira, tengas más o menos. No tengo ese dato. De hecho, yo creo que Saber Sin Fin hoy día, después de casi 13 años, se ha convertido en un interesante punto de investigación, porque realmente hay varias líneas que se podrían investigar con mucha claridad. Mira, lo que llama más la atención, lo más visible, lo más visual, son los programas que tenemos de radio y televisión, pero en realidad eso es una parte. O sea, claro, el estudio que tenemos inicialmente de radio y ahora de radio y televisión, pues tiene alrededor de 6 años, pero Saber Sin Fin tiene una historia mayor. Entonces, artículos tienen muchísimos. Artículos tenemos muchísimos. Habría que hablar, por ejemplo, de este movimiento poético que hoy se ve muy claramente gracias al Círculo de Escritores Saber Sin Fin, que nada más hablar del Círculo de Escritores y hablar de la poesía en torno a Saber Sin Fin, pues es algo muy importante. Ya hicieron un libro los del Círculo de Escritores, ¿no? Sí, por iniciativa de ellos mismos, auspiciados por ellos mismos, y pese, yo diría inclusive pese a un servidor y pese a quienes inicialmente no creíamos en el proyecto, pero gracias al empecinamiento de los propios escritores, esto se logró. Obviamente, a que también se encontraban en torno a este Círculo de Escritores Saber Sin Fin. Fíjate que las personas, los colaboradores, me han sugerido que desarrollemos otras cosas. Yo me he resistido a desarrollarlas porque estoy convencido que no se tienen que limitar a mi persona, sino se tienen que ampliar. Y el Círculo de Escritores ha sido un éxito
y ha logrado sobrevivir ya ahora después de 2 años y cachito, gracias a la asiduidad y a que Leticia Díaz Gama tomó la estafeta, dijo sí y lo llevó a cabo, gracias a Lilia Rivera, que siempre ha estado ahí pendiente, y a otros escritores que ahorita no quisiera decir sus nombres porque voy a omitir a otros más que han estado constantes, que han estado asiduos y que han conformado el corpus del círculo de escritores. Entonces decía, el círculo de escritores, por ejemplo, en sí ya es una historia, pero habría que hablar, por ejemplo, de los artículos educativos. Habría que hablar... Son 15.000 o 20.000. Bueno, en su conjunto nosotros tenemos 20.000 publicaciones. Y obviamente no todas son nuestras, no todas son de los creadores, porque también tenemos publicaciones, por ejemplo, de conferencias, de documentales que hemos encontrado en la red, que las hemos publicado en Saber Sin Fin, tratando de que lleguen a mayor audiencia, pero en su conjunto son 20.000 publicaciones. Esto puede significar poco para periódicos que tienen menos existencia, pero cuando tomas en cuenta que no hay una plantilla de escritores, de editores, de personas que estén publicando, entonces es cuando cobra mayor relevancia este esfuerzo que se ha hecho. Bueno, pues entonces ahí es en donde yo veo importante que le invitemos a la gente que sea capaz de colaborar de muchas formas. Bueno, principalmente habría un patrocinio, estaría muy bien, pero creo que también en la parte educativa, en la parte de ayudar a los demás, social, si hay alguna organización civil que nos escuche, pues también que pueda de algún modo aportar, sí, que pueda invitar a los demás a ser parte de este movimiento cultural. Mira, a lo largo de todo este tiempo hemos tenido participaciones muy importantes y muy interesantes, de organizaciones civiles, de organismos públicos, etcétera, y entonces esto ha enriquecido. Como bien lo decías hace un momento, hemos tenido programas, durante una temporada le llamábamos Sábados Internacionales en Saber Sin Fin, porque teníamos programas en náhuatl, programas en chino, en francés, en letón, en inglés, pero Saber Sin Fin es como una gota de mercurio, porque va tomando la forma conforme se vayan presentando las circunstancias, los tiempos, la misma evolución, etcétera. Hoy, gracias a estas innovaciones tecnológicas, a las redes sociales, hemos tenido nosotros que cambiar y que adaptarnos, ¿no? Había quien decía, bueno, ¿para qué necesitamos un proyecto como Saber Sin Fin si hoy me puedo conectar a mis redes sociales y ya? Nos ha permitido ver otros valores, nos ha permitido ver la fortaleza y la bondad de estar juntos. Porque las redes sociales, pese a que hoy llegamos a las grandes masas, nos aíslan y entonces estamos entronizados en nuestros muros, en nuestros perfiles, compitiendo a ver quién tiene más likes, quién tiene más vistas, y nos estamos aislando. Y hay que construir puentes, ¿no? Y hay que construir puentes, sobre todo, yo diría, puentes intergeneracionales, puentes étnicos, puentes teóricos. Muy pocos estamos pensando qué aportamos al saber. Casi la gran mayoría están centrados en el reciclaje de ideas, en el copy and paste, en el retweet, en el like, compartir, etc. Cuando tú ves los perfiles de la inmensa mayoría, son JPGs de sabios que dicen que dijo, que se refirió a, de videos descargados y subidos a las cuentas de otras personas, pero realmente muy pocos están centrados en la generación de cosas nuevas, en generar y Saber Sin Fin está centrado en ello, está centrado en cómo generamos nuevas cosas. Y por eso creo que es muy importante el corazón de Saber Sin Fin, en el sentido de decir, no necesitamos esperar llegar a un doctorado para hacer visible que tenemos que hacer aportes teóricos, que tenemos que hacer descubrimientos, que tenemos que hacer nuevos hallazgos. Resolver los problemas que tenemos. Por ejemplo. Así es. Bueno, pues aquí está el corazón de Saber Sin Fin. Bueno, pues muchas gracias.
Agradezco mucho que me hayan acompañado en este capítulo de Protagonistas de las Letras Iberoamericanas. Los espero en la próxima. Para ello, pónganle me gusta en la página de Facebook Protagonistas de las Letras Iberoamericanas. Hasta la próxima.